Bueno, bienvenida, Lía, a este nuevo episodio. Es un gusto importante tenerte acá. Muchas gracias por haber venido. La verdad que un gusto, Lía, que hayas aceptado la invitación y tenerte acá, por supuesto. No, para mí les agradezco porque pienso que con el tiempo las cosas mutan y entonces queda en el pasado un montón de cosas, de historia, de dolores, que fueron cosas de dolores como este, mucha gente no sabe qué es pues, la sociedad italiana, por ejemplo, la Plaza Garibaldi, que Sí. fue hecha Por los italianos. por el grupo de italianos del año 50 y más, o más. No recuerdo bien ahora el dato de la plaza, y bueno, se llama Plaza Italia, y después está Perdón, ¿cuál vendría a ser la Plaza donde Italia? está Garibaldi, que está el Ah, señor ahí que va, allá, sí, sí, sí. Por lo que sería la península Timeo. Ahí va. exactamente. Garibaldi, libertador italiano, para los que no conozcan. Garibaldi era un mercenario y él luchaba donde le pagaban. Entonces estuvo acá en Uruguay luchando y bueno, y acá se le rindió un homenaje y se llamó Plaza Italia a ese lugar. Y bueno, después está la Sociedad Italiana que tiene más años, 1882 más o menos, que empezó con un grupo de personas, porque la migración mía es del año 50, 49, 50, 51, pero antes, desde el 1800 y algo, hay descendientes italianos en todas partes. Además los apellidos, Tribeloni, este, un montón que me pueden decir, Sí, Pesce, sí, sí. este, ahora en el momento no, bueno, no recuerdo, pero yo leyendo las actas de la sociedad italiana, encontré un montón de apellidos que fueron los que se reunieron y dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos algo para dejar para el futuro? Se reunieron y en el 1890, mediante la región del Piamonte, que ayudó mucho, se fueron haciendo cosas y a partir del 60 o 70 se trató de restaurar porque estaba en pleno Sobre todo. decadencia la sociedad italiana. Ujú. Claro, como que estaba abandonada, ¿no? Como que ahí no había nada. Y Claro. bueno, se restauró, creo que ahora no está En las mejores condiciones. en las mejores condiciones tampoco. Incluso, para los que no saben, se hizo para como una cancha de bocha. Después no hubo cancha de bocha, se terminó cerrando todo, terminó siendo un salón que se alquila, Sí, para Para cumpleaños. fiestas, Sí, sí. principalmente eventos y eso. eventos, y bueno, tiene una cocina. Y cuando cumplió los 100 años, vino en aquel momento el embajador de Italia, Rosenberg, y hubo una fiesta de más de 500 participantes. Fue un enorme, enorme. Y bueno, ahí se habló y se concretó un aula aparte para clases de italiano. Venía una profesora de Mercedes y eh, María del Rosario, que se llama, todos las conocemos por Charo, a Layón. Ellas dos dictaban clase y eran un montón de alumnos que se interesaron, pero fue en decadencia. Creo que unos pocos fueron Los que concurrían Sí, específicamente. los que terminaron Claro. el curso, pero no unos pocos. Después fue perdiendo interés y bueno, está. Eran Quedó dos como, profesoras que eran las que dictaban las clases, ¿no? Por eso no lo sí, entendí muy bien. sí, 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 Ahí dos va. profesoras porque seguro el primer año nadie era una profesora, está, pero ya después al evolucionar ya se precisaban más Más gente. personal. sí, Y yo recuerdo de entrar a la sociedad italiana y ver un cartel, puede ser,
que decía escuola italiana, puede ser. Sí, claro. Era ahí, ¿no? Era ahí. Claro. Era ahí. Bueno, contanos un poco tu historia, ¿dónde nacés vos? Sí. Bueno, más o menos para ir Bueno, entrando a eso. yo estoy nacida en el Piemonte, o sea, en la región norte, para el lado de Francia. Y bueno, son pueblitos chiquitos a lo que son las montañas que la rodean. Y a todo eso, cuando me hablaban de maquinaria y eso, les digo que no, porque ahí era todo manual, porque eran trabajar las montañas empinadas como se pudiera. Era un trabajo tremendo y bueno, y todo se agravó con la guerra. Del 40 al 45, bueno, quedaron personas que no podían, que eran menores, personas que tenían algún problema físico, personas y las mujeres y los niños que trataron de sobrevivir, porque y después dar gracias a Dios que cuando pasaban las tropas alemanas no se llevaban todo lo que tenían de comida y las dejaban a la deriva, a empezar de vuelta con toda la responsabilidad que tuvieron en ese momento esas mujeres. Hablamos de feminismo hoy día, pero aquel era un feminismo, era, No, había que aguantarlo. Sí, era duro y era importante porque no había hombres que hicieran el trabajo. claro. Ellas estaban a cargo de los hijos, de alimentarlos, de tener algo. Y bueno, en esa zona, por ejemplo, por cuestiones religiosas, yo pertenezco a la iglesia evangélica valdense, que está el Sí, tornado se llama. sí, 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 sí. que quedó una parte, ¿no? Quedó una parte. Sí. Quedó una parte. Quedó la cruz, impresionante Sí, eso. sí. Y bueno, y está el púlpito de donde hacían bueno, un púlpito está en cualquier iglesia, creo, que se restauró y está como reliquia, como recuerdo de lo que fue aquello. Está en la otra parte que se hizo más chica y bueno, y lo que también lo único que quedó fue esa parte que ustedes ven y la cocina, que era una parte que después se agregó a la parte del salón para que ahí eso era techo de hormigón y ahí paró el tornado. Porque de lo demás, libros, Biblia, que tenían años, bueno, actas de la actividad que se hacía, que se reunía una vez por mes, se llamaba consistorio, y bueno, y entre todo se hablaba, se programaban los eventos, no tanto los eventos, sino la parte de instrucción religiosa también a los chicos, que en ese momento lo hacían los pastores. Ahora no tenemos pastor hace unos cuantos años, Claro, pero digo, tenía una actividad, bueno, también muy completa. muy completa. Por ejemplo, los jóvenes del año 50 60 que estaban en la juventud, jugaban mucho al voleibol, que se reunían, o al ping-pong, día de semana o lo que fuese. La mesa de ping-pong quedó. No, Claro, es un centro de recreatividad también, ¿no? sí, sí, no, no. Claro, también no solo es como una comunidad religiosa, sino No, también era un centro no, no. comunitario de recreatividad, ¿no? Además es una comunidad abierta. Claro. Este, eh, Que claro, que podían ir de cualquier tipo de religión, que si no iba a haber ningún Ahí no se problema. habla, en esas cosas, bueno, después los domingos se hacía el culto, bueno, ahí también iban algunas personas que simpatizaban con la ideología y y bueno, yo lo que les puedo decir que prácticamente no hablo italiano porque al estar en la frontera y haber sido perseguido y haber fallecido cantidades de protestantes, en aquel momento se llamaban protestantes, y como el ideólogo, digamos,
el que era Pedro Baldo, que era francés, y que era un rico comerciante de Niza, que dejó todo, Niza en Francia, ¿no? ¿sí? Y entonces después se expandieron para el lado porque hay una parte en el norte de Italia, en el Piemonte, que comunica, pasás como en Rivera, acá pasás de una calle a la otra y pasás a Francia. Claro, das un Pero paso y estás en Francia. sí, 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 sí. Y entonces los valdenses se hablaban francés. Y eso lo transmitieron hasta las generaciones. Ahora ya está, porque los que no. Y después el dialecto, que era el patois, que se llamaba, que era lo que hablaban ellos, todos estos personajes que habían, con pequeñas variaciones, porque cada pueblito, que eran chicos, tenían su variación dentro de, como tenemos acá, Claro, o como en España, que están los que hablan vasco, que no claro, entendemos sí, sí. nada, Los gallegos, los sí, sí, gallegos, todo. todo. Y bueno, en Francia, Italia y España son tres países que son Diversos en eso. reconocidos por tener esa cultura de un de un idioma particular que entre ellos se entendían. Claro, Yo el italiano nunca lo oí hablar en mi casa. A nosotros los chicos nos hablaban en en francés, Claro, francés. ahí ¿sí? va. No en italiano. ¿Y ustedes en esa zona tenían más contacto con italianos o con franceses? En la Con, zona que estaban ahí, ustedes, en el norte. con italianos, Con por italianos. supuesto, sí, porque había diversidad digamos, mi abuela, recuerdo que ella en la escuela aprendió los dos idiomas, era obligación. Cuando iba mi mamá ya no, era el italiano y chao. Claro. Claro, cuando fue tu abuela tenía que aprender los dos Los idiomas. dos idiomas. Le Sí, obligaban sí, eso, sí, sí, claro. sí, era así. Después ya como veo que se conjetó que no... Sí, ya después entraron a mediar y bueno, este, no se siguió la persecución porque nosotros visitamos cuando eran perseguidos, Ujú. se reunían en un lugar Sí, pedregoso que se llamaba la Chiesa de la Tana, o sea, la iglesia De los italianos. no, No, yo pensé Tano, Tana. La Tana era el hueco que había Ah, abajo. ahí va, ahí va. Y hay una placa de Edmundo de Amici que recuerda que, ujú, este, estuvo ahí, y es tierra, tierra, y cuando llueve, nada. claro. Y ahí era donde se reunían cuando eran perseguidos, para, para tener sus estrategias, para tener sus Sí, por supuesto. noticias, de todos los demás. Eso fue en la Primera Guerra Mundial, No, ¿no? en la En la segunda. segunda ya era ahí, En ya. la primera también, sí, sí. No sé no, sí, en la primera ya era, pero ya, estos son cosas de mucho antes del 1800. Eso, lo que yo le estoy diciendo, es historia que me Claro, contaron. claro, que te contaron porque ¿en qué año es que exactamente vos emigrás? En el año 51, nací en el año 50, Ahí va. y en Con el un año, claro, o sea, 14 meses. ahí va. Que venía en barco, ¿no? En barco, una travesía de 15 días, Castel Verde se llamaba el barco, y se decidió la migración porque la guerra había destruido todo y era un caos. Y bueno, a buscar nuevos horizontes, porque ya antes, acá en Uruguay no, pero venían de allá a hacer zafras, no sé si de cosecha o no, esa parte no, a la Argentina, y después volvían, venían a hacer, Ah, eso no sabía yo. eh, Que Yo iban y tampoco. volvían. Eso sí, no lo... No. en el 1800 y algo, antes de la guerra y eso, y venían a la Argentina, y como esto, De zafra, por ejemplo. de zafra, como El van momento de de acá zafra. a España con la Ajá. esquila,
La esquila, sí, 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 que eh, claro, ellos tendrían mucho conocimiento sobre eso, ¿no? y aprendieron, Claro, de porque alguna otra manera les tocó aprender, ¿no? les tocó aprender, pero era una entrada que solventaba los gastos para el resto del año, para que cuando volvía. Eran industria había poca y con la guerra desaparecieron muchas y bueno, después remontar, remontaron bien porque en el año 70 Europa era la panacea, Italia la panacea, pero digo, no fue de un día para el otro. Y por eso, después de 5 años, este, mis padres se casaron en el año 49, no, sí, en el año 49, en el 50 nací yo, y a los 14 meses emigramos. Emigramos con una carta como que nos solicitaban para trabajar en Uruguay. No éramos entrados ilegales. Claro, sí, sí. Había un señor Gracing de Colonia Suiza que fue el que firmaba. Después nada, no, creo que conocí una persona sola que fue a trabajar ahí. Todos se dispersaron y la mayoría para el campo, porque eran campesinos. Allá Claro, vivían. por supuesto, ustedes en Italia eran campesinos, ¿no? Sí, 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 eran Pueblitos chiclos, ujú, campesinos en pequeña claro. escala, ¿no? Pero lo de ellos era la tierra y después de otras partes de Italia sé que vinieron, que hay casas en Dolores construidas por italianos. Y bueno, y la familia tuya, fueron todos albañiles, constructores, todos, los Morosini. Hay varias casas en Dolores que si ustedes se fijan arriba, quién las construyó, dice L. Morosini o algo de Claro. eso. Sí, la innovación de los techos de agua y todas esas cosas. Todo, sí, sí, sí. Así que yo te iba a preguntar eso, ¿cuál fue la causa? Porque claro, en el 51 la guerra Sí, ya estaba pero no, Finalizando. terminando, pero ya había no, en el terminado. 45 había Claro, terminado. mucho antes, pero Sí, claro, sí, había quedado devastada Italia. devastada, devastada Italia y toda Europa, porque no podemos decir que era Italia No, No, solamente. claro, no. por Fue una gran supuesto. parte de Europa. Sí, Inglaterra, Alemania, sí, Italia, todo, todo. Francia. Y bueno, y acá los que habían estado, justamente que llevaban noticia, y hubo migraciones antes y migraciones después del 50, llevaban la noticia de que acá había grandes extensiones de tierra, que se necesitaba gente para trabajar, y bueno, después muchas cosas se llevaron a un museo en el año 2001, 2005, 2006, se inauguró en Frosasco, en el norte de Italia, se inauguró un museo hermoso con fotos que se pidieron, que donaron los migrantes anteriores, cómo se trabajaba acá. Y está todo, es un espectáculo ver aquello, porque hay una sala donde entras y sentís el ruido del agua como que si estuvieras en el Al mar. lado, claro. Ajá. Te da esa sensación, no, es una cosa, No te emociona, sí, 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 sí. todo. Y después las fotos, ya te digo, muchísimas fotos de acá. Y los alpinos, que se tenían su gorro, acá había 5 alpinos, que era una tela muy, muy delicada y tenía que estar en un lugar. Se llevaron, se pusieron en una vitrina y están allá los 5 gorros de los alpinos que había en Dolores. En esa oportunidad se llevó eso y bueno, se hizo un almuerzo de confraternidad. De acá de Uruguay fue mi papá, de Argentina había, de Sudáfrica había De Sudáfrica. había una representante de Estados Unidos,
Pero la que yo más recuerdo que me impactó de Sudáfrica, que uno piensa, no, Claro, no, allá no hay inmigrantes, no, claro. allá no hay inmigrantes, no, no, no. Este, ¿Y vos has vuelto a Italia sí, después de esto? Sí, 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 específicamente ahí donde naciste. eh, específicamente porque ahí, en el año 51 cuando vinimos nosotros, ya había por parte materna una hermana, el esposo y los hijos, viviendo en Concordia. Entonces cuando llegamos nosotros, fuimos a Concordia, que en aquel entonces estaba más que poblado. Había almacenes, fue la calecita, así que si había gente, había 2 o 3 cuadros de fútbol. Era un pueblo Concordia, aunque muchos eran rusos, la mayoría eran rusos. Eran rusos. Sí, sí, porque la primera, el primer fraccionamiento de tierra que se dio a muchísimas familias rusas que después fueron vendiendo y fueron yendo para el norte, para la colonia rusa, no sé si Nueva Berlín o... Sí, 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 creo que sí, por esa zona. Están Sí, todas en la misma zona, sí, creo. sí, sí, emigraron para esa zona, la pileta que le llaman, ahí, y bueno, y cuando se festejaron los, los 100 años, no, 55 años, porque no se había podido hacer antes, se mandó invitación a los alumnos y vinieron alumnos que han sido de la escuela de San Pablo, eran todos descendientes rusos ya, y muchos de ellos, recuerdo que preguntaban, ¿y los chicos? Tal apellido, tal otro, y que los chicos ya eran abuelos ya, Claro, pero para ellos había quedado, muy emocionante ese almuerzo. Recuerdo que no se hizo en los 50 porque era un trabajo titánico que un matrimonio se encargó, además había que saber dónde estaban, Claro, cada uno. si ubicar a estaban, cada uno, y claro. si Y si estaban, estaban, Claro, si claro. o estaban había vivos. descendientes, y no, pero era emocionante ver el reencuentro de personas mayores que se habían ido con personas mayores que estaban viviendo en Concordia todavía. Eso fue lo más emocionante de todo. Claro, los rusos también campesinos, ¿no? Todos Claro. campesinos, todo, todo, todo. Actualmente acá en Dolores sos vos y dos personas más inmigrantes Sí, italianas que están vivas, ¿no? sí, Ahí va, por sí, lo que ella nos contaba detrás de cámara. sí. Claro, inmigrantes hay muchos, pero Italiano específicamente, claro. italianos nacidos allá. Eh, Te estoy hablando Sí, de italianos nacidos claro. allá, estamos somos tres los Porque que claro, descendientes hay muchos, ya, digamos. ya descendientes, hay muchísimos. Claro, y son tres. Ahora los que están son tres. Sí, sí. Este, y contame, allá, ¿cómo fue, cómo era la persecución que les hacían? Bueno, Era constantemente. lo que pasó en tiempo de cuando apareció el cristianismo, que los romanos los persiguieron, esa era la persecución que tenían los valdenses en aquel momento. No, no, era incluso se tejían mitos para asustar a la gente, que mi abuela contaba que en un determinado momento una señora, sin saber que ella era valdense, le comentó, ay, porque dicen que los valdenses tienen un solo ojo en la frente. Y entonces mi abuela le dice, mírame. Claro. Y entonces la miró y dice, ¿por qué? Porque yo soy valdense y soy tan normal como sos vos. Claro, se había creado como un mito, ¿no? Como Era un un... mito y era sembrar el El temor, miedo a la gente, claro. el temor a la gente, porque a vos te dicen, los valdenses tienen un ojo solo, no te quedas pensando, bueno, qué tipo de gente es, es como Claro, hablar son de, humanos. sí, no, no, y muchísima gente no lo decía en esa época para no sufrir persecuciones. Claro, y después, cuando
vos estabas a punto de nacer, la persecución se daba por parte No, ya no, ya no. Ya no, porque ya después vino la guerra, ya ahí ya no hubo persecución, ya no, no, no. La persecución fue mucho antes de la guerra. ¿Y cómo fue tu adaptación a Uruguay? Yo me imagino que habrá sido fácil, porque vos viniste Re fácil. prácticamente siendo una No, no, bebé que aprendiste todo nada, acá, o sea, claro, nada. de cero. Todo lo viví, todo eso, lo que yo les decía a los chicos cuando tuvimos la otra charla, que yo puedo contar lo que viví acá, porque yo a los 14 meses que nada, más que las costumbres de la casa, el oír hablar a ellos, ni siquiera podía hablar El idioma, claro. el dialecto, hablábamos, nos hablaban en francés, este, mis hermanos, por ejemplo, el más chico, nunca en español y chau. Y se pierden todos, porque yo sé de migrantes de Uruguay que han ido a Brasil y han dicho, bueno, vamos a mantener el idioma. Ustedes van a la escuela y hablan el portugués, pero acá en casa se habla español. Pero después se hicieron matrimonios, se vinieron los nietos y el idioma se pierde. Es inevitable. Es Sí, inevitable, porque el migrante se tiene que adaptar al país donde va, no el país a él. Entonces digo eso, pero algunos quedaron, otros se volvieron, de los migrantes de la época mía, de familiares, se volvieron, y algunos quedaron acá pedaleando y yendo para adelante y bueno, dando gracias a un país que recibió a- A mucha gente en una situación difícil. muchísima gente, no solo de italianos, todas las nacionalidades. Sí, sí, sí. de todas las nacionalidades. Y por ejemplo, gente acá, había un montón de familias, pero por ejemplo, en Colonia Valdense, es donde se concentró en su momento, porque ahora también ya quedan poco, los valdenses, y el primer liceo de campo se llamaba en ese momento, lo fueron, ¿cómo te voy a decir? Fue fundado por Daniel Armanugón, y la avenida, si ustedes cuando van por Montevideo, pasan por ese lado, hay una carreta con flores, y bueno, Colonia Valdense tiene una avenida grande, y el primer liceo en aquel momento no estaba poblado como está ahora, entonces se consideraba el liceo de campaña, y fue fundado por este señor, Daniel Armanugón, y la avenida Daniel Armanugón, y bueno, este, todos, el 90% son todos descendientes de italianos que vinieron en aquel momento. A mí me suena esa imagen de la carreta, de haberla visto alguna Sí, vez y sí, pasar. sí, Y me recuerdo de eso, sí. sí. Claro, el liceo de campaña porque estaba en una zona rural, ¿no? En ese momento no estaba poblado como está ahora. Claro. Por eso, digo, primero fueron a La Paz, que está unos kilómetros para adentro, fue el primer centro. Después, por el tiempo de que se fue ampliando, se trasladaron a Colonia Valdense, que está a unos pocos kilómetros, pero la llegada de los primeros valdenses fue en Florida, pero el cura que estaba en Florida no los quiso, y bueno, y emigraron a La Paz. Y de La Paz después a Colonia Valdense, que es donde es el centro de, de todo, digamos, hay un museo, hay librerías, está toda la actividad de los valdenses se concentra allá. Y bueno, el Parque 17 de Febrero es un parque para que los chicos vayan en las vacaciones,
eso pertenece a la iglesia y también fue logrado, digo, porque en sí yo creo que fueron muy abiertos y trajeron muchas innovaciones sociales, me parece, en ese sentido. En el otro sentido, yo les digo, la maquinaria y todo eso, no, porque allá no existía. Aprendieron a manejar la maquinaria acá en Uruguay. Ah, Claro, allá era el trabajo manual, más que allá era nada. manual todo, porque cortaban el trigo y después con una piedra contra otra sacaban el grano. Claro, Era, que acá ya se hacía con máquina, ¿no? sí, acá ya había Pasa todo. que, claro, allá porque era una zona media Porque montañosa. no da para grandes Para grandes extensiones, trabajos, claro. no, son pequeños terrenos, diría yo. Pero donde vos vivías, ¿cuánta población había más o menos? Y donde yo nací, y tal vez 300 personas, Claro, 400. mucho más chico que Dolores sea un Sí, pueblo, no, un pueblo. todo, pero acá estaba, yo nací en Vilar Péliche, el otro Péliche quiere decir valle. Después estaba Torre Péliche, estaban todos cerquitas, ¿no? Entonces parecía una gran población. Y donde yo nací está a 30 kilómetros de Turín, que es la capital de esa zona. Y cuando nos embarcamos, vinimos a Génova Claro, sí, y sí. de ahí a Montevideo, y de Montevideo a la Concordia. Y después sí, nos vinimos a Dolores, mi papá trabajaba como herrero, trabajó muchos años como herrero, este, con patrón. Después él puso la herrería por cuenta de él y con los años se fue dejando se consiguió terreno y se volcó todo para el lado del campo. Se dejó el trabajo que había. Herrería, ahí Industrial, va. claro, industrial y arrancó para el lado agropecuario, digamos. Que es lo que siguieron Sí, por supuesto. todos, porque hoy día están todos en el tema, ¿está? Es como debe de ser. Sí, sí, agricultor. Esta zona es zona Es zona agrícola, agrícola, sí. es zona agrícola. Si vamos a Colonia Valdense, que son pequeñas chacras, es zona frutícola. Claro. Acá Más, no. sí, claro. Acá es Allá, más industrial, pero igual sigue siendo sí, agrícola. Ya es sí, como más sí. casero, más Sí, una cosa sí. más artesana. Hay chacras con plantaciones de durazno, este, hermosas chacras, y bueno, y ahí se industrializa todo, pero son más pequeñas extensiones. Ahora hay partes que están volcándose a la parte agrícola intensiva, pero es lo menos. eh, Claro, tiene más cosas artesanas, digamos, más para el lado sí, artesano, para el es- lado casero. sí, Y siguiendo con el lado de la adaptación, ¿no? Acá en el Uruguay. sí, Capaz que vos no, porque vos ya, o sea, como sí. que te criaste acá y ya Yo, creciste acá. yo crecí como un Como un uruguayo. uruguaya más, ¿Vos, claro. vos te sentís más uruguaya que italiana o...? Sí, 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 sí. Sí, porque cuando volví a Italia, pensaba, salí a caminar porque donde estábamos quedándonos, a la casa de una tía, este, eh, la voy a visitar. Y cuando iba caminando, eran unas 2 cuadras, cuando iba caminando, iba pensando, iba mirando y pensaba, cómo hubiera sido mi vida Sí, te tu quedabas vida a ahí en vivir ahí. Italia. si hubiera estado allá. Pero en ningún momento sentí, yo nada, pero los demás emigrantes sí Claro. sintieron, porque cuando se reunían cantaban canciones de allá, hablaban el dialecto, todo era recuerdo, nostalgia, todo. Y, y poder volver era muy difícil porque eran 15 días de barco hasta el año 70,
que empezaron las líneas aéreas a funcionar, pero eran prohibitivas No, por supuesto. porque tenían un costo Impresionante, sí. impresionante. Entonces había que juntar mucho para poder volver. En el año 70 mi papá volvió, todavía vivía el papá y bueno, la familia de mi papá estaba todo allá porque la familia de mi mamá no, emigró primero mi tía, después emigró mis padres emigraron y vinieron mis abuelos maternos, pero mi abuela quedó con las hijas porque a los 15 días de haber llegado acá, el abuelo tuvo una CB y falleció. Ah, claro. Así que ella, Se hizo cargo. se ella estaba un poco con una hija, un poco con la otra, cuidaba a los nietos, los rezongaba, pero era la matriarca Claro, por de supuesto. todo, ¿no? Y bueno, y ella no nos hablaba en español, nos hablaba el dialecto, pero nosotros entendíamos todo. A la Este, bisabuela de mi madre le pasaba algo lo mismo con la abuela de mi madre. ah, Que bueno, cuando era italiana, entonces sí, cuando le mandaba a hacer algún mandado que no le entendía, porque sí, ya los hijos hablaban español sí, y ella hablaba italiano, porque claro, era cerrada sí, y no claro, quería aprender tampoco, ¿viste? Se enojaba, ¿viste? Y sí, claro, y le rezongaba, todo, sí, no sé, sí, sí, sí. era todo un tema. Era. Pero ella entendía el español. Ah, claro, Claro. Claro, ahí era distinto. Mi abuela, por ejemplo, nunca se expresó en español, pero a no ser alguna cosa que le decía a los nietos, pero a los bisnietos ya, porque ella conoció a los bisnietos, era una cosa normal que ella les hablara y los bisnietos entendían lo que decía, pero ella no hablaba español porque su lengua materna claro. era, El italiano. no, era el Ah, francés, claro, el cierto. Sí, francés, cierto que les enseñaban el francés, sí, cierto. el francés y bueno, y cuando se enojaba mucho era en dialecto. Ahí ya sabíamos por dónde venía la cosa. Era brava ya ella, Sí, sí, sí. sí, sí. Si era en francés la cosa era suave, pero en el dialecto, y bueno, y ya te digo, yo viví y ahora en contactos con hijos de migrantes italianos, recordamos todas las reuniones que se hacían, que íbamos a Colonia Valdense, donde estaba la mayoría de los inmigrantes, y ellos venían para acá, y bueno, y era cantar, y era pura nostalgia, digamos, ¿no? Los mayores sí, creo que sufrieron mucho. Yo para nada, Claro. porque con 14 meses, Claro. Tiene mucho que ver el tema de la edad. Por ahí si hubiera venido con 7, 8 años, un poco más grande, hubiera sí, sido distinto la sí, situación. yo por ejemplo, Sí. dos primos, por parte materna, que de 11 y 10, 13 No, años más claro, o ya menos, eran, Mucho más pero grande. igualmente se adaptaron, claro, se pero ya eran adaptaron. conscientes de lo que Ah, pasaba, sí, de sí, todo lo de la sí, situación. pero se adaptaron muy fácil al trabajo de la tierra, incluso un primo que faltó hace poco, él no era la soja ni el trigo, tal, pero lo que él adoraba hacer era tener tuvo una quinta grandísima de duraznero acá sobre la ruta 21, era la pasión de él, ya con mucho más de 80 años, hizo una plantación de higueras, Claro. que digo, lo de él Y se ve que sí, porque si ya a esa edad, viste, sí, hizo eso, sí, se ve sí, que sí. sí, eso era la pasión de él. Y lo último que se lamentaba, porque había faltado mi papá, que hablaban el dialecto, y dice, acá nadie habla dialecto, no tengo con quién hablar, Claro, decía, ve que eso sí le había quedado, pero claro. después formó su familia y todo, y Todo todo, normal después. todo normal, todo normal. Habrán tenido sus momentos digamos, porque a esa edad se dejan amigos, No, por supuesto. se dejan compañeros, se deja el vecindario, los conocidos,
Vínculos, claro. Muchos vínculos se dejaron atrás a esa edad. Yo no dejé ninguno. Claro, 14 meses. 14 meses, nada. Capaz que es mejor, porque, o sea, Sí, Mejor, sí. está todo este mejor acá. Sí. Pienso que sí. Porque, digo, no era aquello de, ay, sí, cómo quisiera volver. Claro. No. No tenías esa nostalgia. No, de no, arraigada. ninguna nostalgia. La veía en los demás, en los mayores. Se En notaba. eso sí, se notaba clarito. La forma como trataban de encontrarse, de ir, de venir, de no perderse en los vínculos, pero lo mío no. Lo mío yo a los 14 meses no tenía ningún tipo de nostalgia. Y bueno, todo lo que lo he contado porque me lo dijeron, no porque lo viví. Claro. Fui a la escuela, hice el bachillerato, y bueno, y después ahí ya me casé a los 22 años y volví a la Concordia. Un poco más. Claro. No tan lejos de donde había llegado cuando vine de Italia. Y tus padres, vos no, pero tus padres, o sea, por la gente que estaba acá ya instalada, por la gente que tenía años acá, Sí. ¿sufrió algún tipo de dificultad para integrarse en la sociedad? ¿O la gente de acá no hizo problema? No. ¿Vos decís algún tipo de discriminación o algo así? Claro, discriminación. No. Tenían algún chiste, a veces, Fuera de lugar. los gringos, los Sí, sí. cosas que digo, nada importante. Claro, pero al final todos tenemos raíces Sí, en otro lado, o sea, claro, no todos claro. somos criollos. Sí, por eso, porque digo, todos tienen ya españoles y italianos, ¿no? Alemanes mayoría. creo que no. No, alemanes ya no tanto. Alemanes en la Argentina, acá no. Sí. Así que no hubo problemas de integración ninguna. Y bueno, y al casarme ya digo, hablaba el idioma, hablábamos en francés, que ya era más españolizado que francés, con mis padres, con los que eran de mi edad y con los que conocí que eran mayores. Pero en sí, yo veía todo lo que vi de nostalgia, de que sufrieron el trasplante, algunos, otros no, otros se volvieron. Yo conocí a un señor que vivía acá en Dolores, se vino soltero, trabajó en la fábrica que no recuerdo si era Sudantex en Colonia, 5 años, y extrañaba horrible. Y se volvió, claro. se volvió. Pero ¿qué pasaba? Que todos los compañeros de Garufa, digamos, Se quedaron. en 5 años se habían casado, tenían hijos, y se encontró con Ya un tenían panorama. una vida instalada, ya, claro. Ya tenían una Claro. vida instalada y ya todo había cambiado. Se casó allá y se volvió a Uruguay. Así Claro, que- no aguantó tampoco allá. No, porque él vivía del recuerdo de Claro. lo que era su juventud, porque él era joven y soltero. Pero nada que ver después cuando creció. Pero en 5 años la situación cambió. Entonces ya no era. Ya ahí vio que volvete a Uruguay, se casó, se vino a Uruguay y vivió y falleció en Uruguay. Fue a Italia, todos fueron a Italia, todos volvieron en algún momento a Italia y está. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Lío, por haber venido. No, Un gusto, la verdad. Bueno, Linda charla. sí. Escuchaste Al Hueso Podcast, conducido por Juan Ruiz y Facundo Pesci. Si te gustó, seguinos con la opción Y seguir. te esperamos en el próximo episodio. Presentan La Estación Mercado, Supermercado Cadol, Única Jeans, Grido Dolores, Marta Maquinarias, Marcos Oliver Automóviles.